Lo que vas a ver a continuación es el resultado de una lectura de imagen de los trabajos que han enviado los participantes de la más reciente actividad de phototrekking, un photowalk en uno de los barrios de Santiago en Chile. Espero que lo disfrutes y que sea una opción, una oportunidad, una instancia de aprendizaje tanto como ha sido para mí. Estamos revisando el trabajo de Daniela. No necesariamente las fotografías están en orden, no están en el orden que me enviaron, pero voy a analizar las 6 fotografías que llegaron antes de la fecha que había puesto de cierre. Bueno, hay en general un tratamiento bastante conservador en cuanto a lo que es el encuadre en las diferentes fotografías. Es un trabajo bastante interesante, a pesar de que se podría decir que es un poquito conservador, en el sentido de que no hay una gran búsqueda de elementos disruptivos. La mayoría de las fotografías está bien lograda, están, vale la salvedad, hechas con el teléfono móvil. Por lo tanto, el nivel de control, salvo que quisiera aplicar algún tipo de técnica ultra específica, como por ejemplo hacer fotografía macro, o buscar detalles, o hacer algo con postproceso, se ve bastante limitado. Los teléfonos aportan bastante al tema de solucionar la inmediatez de la fotografía. Sin embargo, las herramientas que ofrecen no siempre están a la altura de lo que nosotros quisiéramos. Entonces, esa es una de las principales limitaciones, y el hecho de que el software disponible para poder lograr los resultados no siempre es el más eficiente. A veces en tan poco espacio, a pesar de que un teléfono actual tenga más potencia de cómputo de lo que tenía la NASA completa cuando hizo la misión Apolo, la primera que llegó a la Luna. A pesar de eso, un teléfono sigue siendo una herramienta limitada. Bueno, después de este breve paréntesis introductorio, voy a ir analizando cada una de las fotografías. Esta fotografía, el tema más interesante, el más potente, sería el tema de la perspectiva. Una fotografía bastante interesante. Yo me la imagino esta, si pudiera ser una fotografía de alguna forma planteada con otro punto de vista, de esta forma hubiera logrado un efecto mucho más acusado. Sin embargo, así como está, la perspectiva ya es un gran aporte. Es interesante esa repetición de elementos, es interesante la perspectiva forzada que lleva a un punto de fuga, pero ese punto de fuga necesita algo más que simplemente tener esto. Es una fotografía interesante de gran potencial. Y para la fotografía siguiente, que voy a volver a insistir, no están en el orden de la toma, es decir, la que se hizo primero no necesariamente está antes de que la que viene inmediatamente después. No sé si me explico. Bueno, porque eso también ayudaría a entender un poco cómo fue el proceso realizado, el proceso de búsqueda, y cómo fue evolucionando desde la primera hasta la última toma. También es interesante porque también se forma una perspectiva bien forzada entre la gradiente de tamaño de las piedras, el césped, la repetición de los elementos forestales, estos pequeños arbustitos, el poste y los edificios. Una fotografía que también tiene un potencial bastante interesante y que de alguna forma, si nosotros hubiéramos considerado de que este elemento que está en la parte inferior, que es los cerámicos,
bajo la baranda de textura muy marcada de piedrecilla. Estos cerámicos planos, oscuros, no hacen un aporte a la fotografía. Entonces mi opción sería, por ejemplo, plantearme reducir el tamaño de la fotografía de forma que nosotros pudiéramos lograr que esto fuera bastante diferente. Entonces, de esta forma, por ejemplo, es una propuesta que va sugiriendo diferentes alternativas al momento de hacer la fotografía. Para la fotografía siguiente, sí, está súper interesante el hecho de haber buscado un punto más elevado para poder hacer que los diferentes elementos verticales se desarrollen: edificio, palmera, pino y este otro árbol que no sé qué cosa es. Es bastante interesante cómo se forma una diagonal acá, pero también pienso de que el elemento de primer plano, que es este arbustito, se ve muy invasivo con respecto al resto. Entonces eso también me termina confundiendo un poquito. Una propuesta que yo consideraría sería, por ejemplo, un reencuadre de esto, de tal forma que tenga menos elementos, y al tener menos elementos también termina llevando mucho más la mirada. Entonces, propio de la limitación del trabajar con un teléfono es que van apareciendo estas cosas, que no siempre es posible sacarlas del encuadre al momento de la toma. Entonces las soluciones pasan por un reencuadre a nivel de software. Sin embargo, esto es una imagen que tiene gran potencial. Fotografía siguiente. Buenísimo el resultado, muy bien ejecutado. Se logró que tenga detalle, se logró que aparezcan todos los diferentes elementos, lo que le dan identidad a este lugar. Las mesas, las sillas que están boca arriba, la decoración, todo es un aporte muy bien lograda. Felicitaciones por esta fotografía, que es una fotografía que llama mucho la atención porque muestra algo de la forma que no se suele ver. La fotografía siguiente también, el hecho de buscar esconder el sol buscar esconder el sol detrás de alguno de los elementos y hacer de que de esa forma cambie el contraste de la escena, muy bien logrado también. No siempre es sencillo trabajar cerca del mediodía, los colores van cambiando, las escenas se van modificando mucho por el contraste, muy bien logrado, muy interesante. También esta es una escena bastante interesante, donde aquí el tema pasa por estos cables. No sé si lo comenté, pero existe software que con un solo clic permite hacer desaparecer estos elementos. Voy a mostrar esto como sería con una pieza de software que es bastante sencilla de utilizar, y se van a dar cuenta de cuál es el real potencial que tienen los elementos de análisis de imagen con inteligencia artificial que existen en la actualidad. Entonces vamos a abrir con Luminar Neo. Luminar Neo es una gran pieza de software que ofrece trabajar de forma bastante sencilla e intuitiva. Nos vamos a la pestaña de edición, donde dice esenciales, borrar, y en borrar existen varias opciones. Una de estas es remover los cables, remove power lines.
Veamos qué es lo que pasa. Oh, y ahí está un buen punto de partida para trabajar corrigiendo elementos que llamen mucho la atención o que sean disruptivos. Esto se puede enmascarar, se puede buscar cómo perfeccionar, porque existe la forma de trabajar con máscara. Entonces, al trabajar con máscaras podemos deseleccionar algunas partes de la escena. Ahí ve, se pudo corregir. Ahí también se pudo corregir. Y todos aquellos elementos que no guardan relación con el borrado inicial que hizo el programa se pueden corregir. Entonces existe forma para lograr hacer unas imágenes más interesantes, borrando aquellos elementos que pueden de alguna forma desormar, desvirtuar lo que es nuestra fotografía. Ahí, por ejemplo, eso que también fue borrado, ahí apareció. Y de esa forma podemos trabajar eliminando cables. Los cables es una de las cosas más disruptivas que puede haber, nos altera completamente el resultado de la imagen, aparecen líneas diagonales, verticales, horizontales que terminan cortando el flujo natural de la visión, y eso no es algo que sea deseable siempre. Bien, eso es mi lectura de imagen con respecto al material presentado por Daniela. En términos generales, se entienden las limitaciones de trabajar con una cámara de teléfono. Yo la consideraría más bien como una herramienta para tomar notas visuales que como una cámara definitiva. Y hay bastante potencial en cada una de estas imágenes, y consideraría sí como una recomendación desde mi personal punto de vista. Eso es muy claro, esto no es ley ni es algo que sea obligatorio considerar. Desde mi personal punto de vista consideraría tomar en cuenta algunos elementos que me permitan concentrarme más en la composición, ya que la cámara no ofrece mayores soluciones. En términos generales, hay 2 o 3 fotografías que me llamaron poderosamente la atención. Hay una que me mostró Daniela directamente en su teléfono, que me gustó muchísimo, que era de una escultura, y me llamó la atención de que no estuviera incluida dentro de todo el conjunto. Bueno, este es el trabajo correspondiente a Luis. Luis envió 5 fotografías. Estamos viendo rápidamente. Estas fotografías se ve que no tienen un postproceso. Están hechas con una cámara Canon T5. Es una cámara que tiene ya algunos años en el mercado. Es una cámara bastante interesante y que ofrece resultados bastante especiales, bastante interesantes desde un punto de vista técnico. Bueno, dejando de lado todo lo que es preámbulos, vamos a ir directamente al análisis de estas obras. Y la primera fotografía es una fotografía que muestra la textura exacerbada del suelo, un suelo que se ve bastante oscuro, que tiene restos de agua y tiene una colilla de cigarrillo. La colilla de cigarrillo se ve desenfocada, la textura se ve súper marcada. Hay tensión superficial en el agua que marca
el contorno de estos elementos que se ven potenciados con la textura. Aparecen nuevas cosas, como por ejemplo estos bordes alrededor de elementos de textura, y es un tratamiento bastante interesante el que podemos ver ahí. Hay diferentes elementos compositivos que están ayudando a la fotografía. Perdón. Diferentes elementos compositivos que están ayudando a la cohesión de esta fotografía, como por ejemplo estas líneas que conducen la mirada. Estas líneas ayudan a recorrer, a conducir la mirada a través de toda la fotografía, y eso es algo bastante interesante. Me quedo con las ganas de ver cómo sería esta fotografía en formato vertical. No sé, quedo con esa inquietud a ver qué es lo que pudiera haberse dado, qué es lo que hubiera podido resultar. Es una fotografía que cuenta más sin mostrar tanto. Es una fotografía que cuenta parte de la historia del agua, lo que queda, lo que pasa, cómo se siente después de la lluvia. Es bastante interesante, es evocativa. Conviene aclarar de que yo estoy haciendo la lectura de imagen desde una perspectiva absolutamente personal. Estoy viéndolas desde mi propia subjetividad. Por lo tanto, aquí hay algunos elementos que puede que me gusten, puede que no me gusten. Voy a tratar de ser lo más imparcial posible, y eso como salvedad. Siento que esta fotografía está correctamente expuesta, de que los pequeños brillos de luz que hay son un aporte, y eso es algo que siento que potencia mucho esta fotografía. La fotografía siguiente me da la impresión de que está ligeramente subexpuesta, es decir, de que le falta luz en general a la fotografía. Probablemente con un poquito más de exposición, probablemente podría funcionar un poquito. Le voy a poner los niveles automáticos que me ofrece este programa. Este no es un programa de gran aliento, pero nos damos cuenta ahí de que entre el antes y el después de haberle puesto cosas automáticas, hay una diferencia. Esa mejora en la exposición, sacar un poco de información que está en la sombra, siento que puede aportar a esta fotografía. Me llama la atención el que se haya usado este ángulo y no un ángulo más frontal que hubiera mostrado otras cosas. Está interesante lo que está ocurriendo. Reflejo, escultura. Sin embargo, hay otros elementos dentro de la fotografía que en realidad no me están aportando, como por ejemplo esta línea en diagonal que limita mucho, que deja cosas sin ver, sin resolver, y esta línea vertical que es la columna, que tampoco logra de alguna forma hacer un aporte, porque me separa la fotografía en dos sectores. Un sector que tiene una información que es muy interesante por los reflejos que se dan en el agua, que a su vez tiene una parte superior que no me entrega mucha información, y lo que ocurre en este sector diagonal junto con la otra columna, que tampoco me ayuda mucho. Una pequeña corrección en la exposición con niveles automáticos, y esta fotografía siento que gana mucho. Vamos a lo que era anterior, mejoramos un poquito esta curva, la podemos mejorar un poquito más, incluso la voy a recortar un poquito más ahí, y de esa forma puedo tener un poquito más de información, que la estoy mejorando un
poquito más, voy a dar un poquito más acá, y de esa forma moví un poco la exposición para no perder información que siento que puede ser valiosa en los reflejos, en las sombras. Y vamos aquí, vamos a lo que era antiguamente. No sé, la exposición, los resultados de postprocesos pasan a ser decisiones personales, decisiones estéticas. Muy interesante esta. La hoja flotando en el agua. Voy a mover mi pequeña opción para poder trabajar con niveles, para poder ver la fotografía completa. Si le doy niveles automáticos, aparecen cosas que se estaban perdiendo hace un par de instantes. La fotografía es una fotografía muy íntima, muy personal. Me llama poderosamente la atención lo que está ocurriendo aquí con estos pequeños reflejos que se están dando en la superficie del agua. Es como que jugara entre este pequeño insecto y esta hoja, como que estuvieran jugando a hacer lo mismo. Me llama mucho la atención, me gustó mucho esto cuando lo vi. Este descubrimiento de la tensión que generó sobre la superficie del agua la hoja me llamó mucho la atención. No sé cuál era el lente que se estaba usando, voy a tratar de ver esta información si es que tengo. Un Tamron 18200 se usó no dice cuál es el rango que se usó. Tal vez si estuviera la opción de poder acercarse más con el zoom, es decir, no sé en qué rango se usó, pero si se hubiera podido usar más cerca, más acercamiento en el zoom, tal vez yo me hubiera quedado viendo más aislada esta hoja que verlo dentro de lo que era el contexto total, ¿ya? Este contexto que muestra bastantes elementos. Tal vez yo me hubiera quedado con una fotografía pensando más ahí y aislando de alguna forma los elementos. No sé, son cosas que se me ocurren. Tal vez hubiera tenido oportunidad de buscar un poco lo que era una imagen un poco más diferente, tal vez sacando elementos que eran importantes pero que a su vez podían terminar distrayendo. No sé, son cosas que se me ocurren, son opciones absolutamente personales aquí. Como recuerdo, depende de mi subjetividad lo que se me ocurre, lo que estoy contando. Lo mismo aquí, trabajando con niveles automáticos, aparecen otras cosas que se están perdiendo por esta ligera subexposición. Es interesante porque aquí hay un juego de mirada entre esta persona que está sentada, que está absorta en lo que ocurre con su teléfono, y esta persona que está mirando como en dirección a lo que él estaría mirando. Hay un diálogo muy interesante ahí, me llama mucho la atención, me inquieta de forma positiva el contándome una historia. Esas miradas ahí me hacen una fotografía que tiene mucho peso, una fotografía muy interesante. Finalmente, ya que estamos en el tema de las miradas, la mirada
del afiche de esta publicidad, de este billboard, el reflejo en este espejo circular, la chica que va mirando absorta hacia adelante, hay todo un tema ahí, junto con la persona que simbolizada en este extraño signo de cruce de peatones. ¿Ya? Hay mucha información, tal vez limpiar un poco porque veo muchos elementos que están entregando información visual y aquí es donde me pierdo un poco. Pero bueno, la fotografía es justamente eso, tratar de alguna forma de buscar, de descubrir, de hacer cosas diferentes, de mostrar lo que uno logra descubrir, lo que a uno le hace clic, lo que a uno le inquieta el corazón, lo que a uno le inquieta intelectualmente, lo que le despierta la mirada. Todo eso hace una fotografía que puede tener mucho potencial. Está en cada uno poder reconocerlo para poder ver y definir qué es lo que quiere mostrarle a los demás, porque en el fondo lo que uno está mostrando es una pequeña autobiografía de cómo es esa persona que hace la fotografía en ese instante preciso. Felicitaciones, Luis, hay un trabajo bastante interesante, hay que seguir trabajando, pero hay mucho desde donde se puede hacer. Bueno, es el momento de revisar el trabajo de César. Básicamente el trabajo de César es un trabajo que ha sido ya procesado y ha sido trabajado mediante el uso del Lightroom para dispositivos móviles, es decir, lo ha trabajado directamente en su teléfono móvil y con esto ha logrado establecer una estética particular, una estética muy especial. Esto ya es algo que he conversado con él en alguna oportunidad, pero voy a contextualizar. Es el uso del blanco y negro como una propuesta personal. Es un blanco y negro que no es un blanco y negro de tono neutro, sino que más bien con un ligero matiz cálido. Es bastante interesante lo que ha logrado en esta serie, en esta selección de fotografías. Las vamos a ver rápidamente y después voy a analizar cada una de ellas. Entonces, partiendo por el orden de cada una de las imágenes, que es orden consecutivo de todas las fotografías realizadas. La selección es bastante interesante porque muestra diferentes estados del proceso de descubrimiento y captura de cada una de estas imágenes. Interesante lo que se propone aquí con respecto a utilizar uno de los toldos de Santa Magdalena para lograr que el haz de luz que filtra entre medio se vea de forma de estrella. Es bastante interesante esto, genera una imagen con mucha potencia gracias a las diagonales, donde irrumpe de forma bastante rupturista la verticalidad de la torre de Polman. Es bastante interesante lo que se ha logrado a nivel de la estrella formada, de la difracción, que son estos pequeños reflejos del lente, y cómo el tema del blanco y negro es un gran aporte. La firma es discreta, no irrumpe en todas las fotografías, no es una cosa que distraiga y sin embargo aporta claramente a lo que es la individualidad necesaria, el reconocer la obra, el atribuirla como corresponde. Se ha hablado mucho sobre el tema de las firmas, de las
marcas de agua, de por qué tendríamos o no tendríamos que hacerlo, pero yo pienso que es una opción correcta. Las marcas de agua deben existir porque es la única forma que tenemos de proteger nuestro trabajo y sobre todo cuando es un trabajo ya creativo. La siguiente fotografía, súper interesante cómo la persona queda anónima detrás de las ramas. Se ve muy poderoso esto, lleva a algo completamente intenso y de esa forma logramos generar inquietud, desarrollar una historia. Esto no es una típica fotografía que muestre algo de forma anecdótica, aquí hay algo más. La persona queda completamente misteriosa, oculta, invitando a desarrollar la historia. ¿Por qué tiene un cigarro? ¿Por qué está sentada de esa forma? ¿Por qué tiene un bolso? ¿Qué es lo que está tratando de ocultar? ¿O por qué se está tratando de ocultar? Podríamos inventar cualquier cosa y eso es lo interesante de poder contar pequeñas historias con la fotografía. Súper bien logrado, muy llamativo, y el blanco y negro aquí hace su aporte con todo lo que es el desarrollo de la textura como elemento creativo. Un autorretrato. Vemos el autorretrato de César. Ahí al fondo, en el reflejo del vidrio. Yo al principio de la clase hablé de la importancia que podían tener los reflejos, porque era interesante que pudiéramos aprovechar estos reflejos que pudiera haber de la lluvia, de los charcos. Bueno, aquí también se aprovecha el reflejo sobre la muralla, sobre el vidrio, haciendo un autorretrato bastante interesante. Sin embargo, como no puedo ampliar mucho la fotografía, no logro ver con detalle todo esto. Debo adivinarlo. La fotografía es una fotografía súper interesante. Trabajo de composición en diagonal. Tenemos una línea diagonal que se forma en este vértice y otra línea diagonal de mirada que se genera acá. Es como observadores siendo observados, y esto genera una composición piramidal, miradas que van, miradas que vienen. De Wisberg. Interesante, muy interesante los reflejos, muy interesante la composición, súper cuidadosa, súper eficiente y efectiva. Fotografía siguiente, momento descubierto, un momento logrado. Un niño que pasa corriendo ante la mirada escrutadora de esta geisha de pelo verde. Súper interesante lo que se está planteando aquí en esta fotografía. Hay cosas muy interesantes que están ocurriendo. Es la elección del momento justo, la elección del momento preciso, saber esperar, saber aguardar, hacer el clic en el momento. Hay una propuesta, hay una búsqueda en todas las fotografías, hay como una línea de la fotografía urbana, de la fotografía de calle, de la street photography, bastante desarrollada. Hay mucho guiño a grandes autores de la fotografía, grandes próceres de la fotografía como Robert Dono en este momento, Edouard Bouvard, me estoy acordando un par de franceses. También podríamos decir, de alguna forma, hay un guiño a Cartier-Bresson, súper interesante, súper potente lo que se está planteando en esta serie de fotografías. Vamos a la fotografía que sigue para cerrar la serie. También reflejos que aparecen, reflejos que encubren, que cierran información, que te esconden.
parte de lo que estamos viendo y te sugieren cosas nuevas. Súper interesante, me quedo con ganas de ver más fotografías, me quedo con la necesidad de saber cómo se verían estas si no hubieran sido tratadas a blanco y negro. Me quedo con la necesidad de verlas a mayor resolución para descubrir mayor cantidad de detalles. Sin embargo, lo que estoy viendo es una invitación a seguir descubriendo, a seguir mirando, a seguir observando y estando atento a lo que ocurre alrededor. Me gustó mucho el trabajo y estoy hablando desde mi personal subjetividad. Veo un trabajo muy potente, muy bien logrado, y no puedo hacer más que felicitar a César por estas obras seleccionadas, y tengo mis favoritas son esta, por el tema de las difracciones, por el tema de lo que aparece, de la fotografía que inventa nuevas realidades, y esta fotografía que encuentro que es súper potente, súper interesante, intensa, por la mirada escrutadora, inquisidora de esta quecha de pelo verde frente a un niño que pasa, rompiendo la quietud, rompiendo la tranquilidad, y que sin embargo es de alguna forma un niño o una niña que puede ser anónimo por el efecto del desenfoque de movimiento. Felicidades, me parece súper potente el trabajo, hay mucho que se puede seguir haciendo, por supuesto, pero es muy interesante lo logrado. El trabajo que estamos viendo es el trabajo enviado por Susana. Rápidamente vamos a mirar las fotografías que envió. Y como podemos ver, es un trabajo bastante interesante, bastante intenso, y me gustaría, por ejemplo, aquí considerar algo. Voy a ver si puedo encontrar alguna cosa, como por ejemplo los datos de cada una de estas fotografías, cómo se hizo. Y por ejemplo, esta fotografía fue revelada en Adobe Lightroom para teléfono móvil. Esta también. Esta me indica con qué se procesó. Y una de las cosas importantes que hay que tomar siempre en cuenta cuando se revisa un trabajo, una propuesta fotográfica, es considerar cuál es el software que se está utilizando para conseguir los resultados que estamos viendo. Me llama mucho la atención cuáles son los resultados. Siento que esta fotografía es una fotografía que tiene demasiados elementos que de una u otra forma termina confundiendo. Hay elementos que son súper interesantes, como por ejemplo lo que está ocurriendo a nivel de reflejo enmarcado en esta ventana, los reflejos de la parte superior, nubes sobre los cristales. Sin embargo, estas hojas que aparecen aquí en primer plano junto con este marco metálico no me aportan, sino que todo lo contrario, me confunden un poco. La confusión fotográfica a veces puede ser algo interesante si es una búsqueda deliberada, pero si es que es algo que ocurrió y simplemente ocurrió, no es algo que nos esté beneficiando. La confusión puede ser útil cuando inquieta,
cuando hace que el observador se cuestione, se haga preguntas, trate de encontrar respuestas. Creo, y de nuevo voy a volver a recalcar esto, la lectura de imágenes que estoy haciendo, lo que estoy viendo es solamente desde mi propia subjetividad, es decir, me va a llamar algo más la atención que otra cosa, de acuerdo a mi formación, de acuerdo al ojo que tengo, de acuerdo a las experiencias que he vivido, y en base a eso son los comentarios que estoy haciendo. Entonces, esto es importante, no hay que perderlo de vista. No es una crítica, es simplemente que no logro entender la importancia que deben tener estos elementos de primer plano que me quitan protagonismo a lo que siento que es más interesante, como por ejemplo lo que está ocurriendo en este sector. Lo que está ocurriendo en este sector siento que tiene mucho potencial, me llama mucho la atención. Bueno, veamos la fotografía siguiente. La fotografía siguiente, y voy a hacer la salvedad, no sé cuál es el orden, no recuerdo cuál es la primera fotografía, la segunda y así, porque eso también podría ser un aporte para poder entender cuál es el proceso que se está desarrollando a nivel visual. Pero esta fotografía, la segunda que estoy viendo, es una fotografía que ya hemos visto como resultado en otros participantes de esta instancia, pero como decía, cada fotografía es personal. Cómo uno pueda enfrentarse es algo absolutamente personal y el resultado siempre es diferente. Uno puede decir, hoy me gustó tu fotografía, te la copio. No, es imposible que la copie, porque va a depender del estado de ánimo, de el punto de vista, cuánto le costó, muchas cosas, el obtener uno u otro resultado. Sin embargo, a nivel técnico, encuentro que está súper bien resuelto lo que se estaba buscando, que era que apareciera una estrella como punto de luz del efecto rendija, es decir, cuando el sol se aparece o un punto de luz muy fuerte aparece en un borde que está muy definido, se producen muchas veces estas estrellas, producto del efecto rendija y de la difracción del lente. Lo encuentro súper interesante cómo se está formando el haz. Si esta fotografía la procesáramos con Luminar, podríamos hacer que este haz tuviera mayor prominencia. Voy a hacer este ejercicio y esto va a tomar solamente un minuto. Como ya he dicho muchas veces, Luminar es un software o un programa o una aplicación, como le dirían hoy día, que tiene gran potencial. Ayuda a conseguir cosas bastante interesantes con muy poco trabajo. Y en este caso vamos a ver lo que ofrece Luminar Neo en la pestaña que tiene para mejorar los cielos. Pero no vamos a cambiar los cielos, sino que vamos a colocar el Accent en Enhance. Vamos a aumentar el Accent a un nivel de 60, 50 está bien, para no hacer mucho exceso. Y ya vimos cómo cambió notablemente el tema de las nubes, y vamos a mejorar ahora sí a un nivel de 70-75%. Vamos a mejorar el tema del cielo antes y después. Ya esta fotografía gastó con muy pocos recursos tecnológicos, gana muchísimo. Veamos cómo podemos cambiar esto agregando rayitos de sol. El rayo de sol está en el lugar que lo hemos puesto
y vamos a hacer que esto sea aún más llamativo. Wow, ¿qué ocurre? Y es potenciar lo que ya existe. Es interesante. Lo hacemos más marcado. Y podríamos estar cambiando la hora del día. Lo voy a dejar en un nivel bajito, nivel 10, y vamos a cambiar el nivel de calidez del rayo de sol. Lo vamos a colocar un poquito cálido, nivel 70, y también los rayos van a estar cálidos. Vemos antes y después, y es mucho lo que cambia esta fotografía. Este programa utiliza inteligencia artificial para potenciar lo que existe. Estoy usándolo en ese contexto, no estoy inventando cosas. He mejorado las nubes, estoy mejorando el color del cielo y estoy mejorando también el nivel de calidez y penetración de este sol. Voy a bajar un poco para que no sea tan llamativo, y es harto lo que hemos logrado. Voy a volver a la fotografía que tenemos por seguir revisando, y nos parece como esta fotografía en realidad se ve un poco más pobre viéndola ahí sin ningún proceso, o con el proceso básico que ofrece Lightroom para dispositivos móviles. Sin embargo, con Lightroom para dispositivos móviles se puede lograr algo bastante parecido. Va a depender de la búsqueda y del tiempo que le dedicamos. Bueno, fotografía siguiente. Los descubrimientos de los reflejos son siempre poderosos, siempre llamativos. Hay que estar atento y conseguir cosas nuevas. De nuevo, aquí tengo este elemento que está ahí, que me sobra. Para mí no es un aporte dentro de la fotografía. Me está molestando. Podríamos ir a cualquier programa, Lightroom para dispositivos móviles, por ejemplo, enmascarar esto y borrarlo. Y se podría borrar con un relleno generativo y quedaría bastante bien. No hay que tener miedo cuando estamos haciendo un trabajo que no sea periodístico de modificar, alterar algunas cosas de nuestra fotografía. Forma parte de la narrativa de lo que podemos contar. Un poeta puede decirnos que el pasto llegaba a verse de un color azul calipso y no podría ser amarillo seco por el sol. Va a depender de lo que él quiera contar, cómo lo va a contar. Me da la impresión de que esta fotografía, por el formato que tiene, fue hecha con el teléfono, pero no estoy seguro. También interesante lo que se puede lograr aquí con las siluetas. Siento que las siluetas tienen que quedar más marcadas. Técnicamente deberían quedar más marcadas. Entonces vamos a ver si puedo ajustar un poco con niveles automáticos, no, pero sí voy a moverme para tener sombras más marcadas. Y al tener sombras más marcadas consigo esa información que solamente está basada en la experiencia del observador. Vamos a restaurar. Interesante el tema de trabajar las aproximaciones, trabajar la macrofotografía. Esa fotografía de close-up, fotografía de aproximación, de primeros planos, hace que los objetos cotidianos se vean más cercanos, se puedan sentir, se puedan tocar. Muy bien logrado también.
Y finalmente, para no alargar mucho esta revisión, otro reflejo, y súper interesante cómo se logra esto. Se ve las líneas del pavimento de las baldosas contrastando con las otras líneas que son diagonales y forma un cuadriculado, un enrejado bastante interesante. Dinamismo, sí, hay bastante dinamismo en esta fotografía y es algo súper interesante lo que se está viendo como material en esta fotografía. Esta fotografía, si me hubiera acercado incluso un poco más, veamos ahí, tendría más potencia aún. Muchas veces es necesario acercarse un poco más, lograr excluir algunas cosas con el lente, y de esa forma se puede tener más potencia aún en lo que se está tratando de comunicar. Y eso es un poco la gracia de la fotografía. Bueno, vuelvo a recordar, esto es desde mi particular subjetividad. No quiero que nadie se sienta así como pasado a llevar en sus propuestas creativas. Es lo que yo creo desde mi perspectiva muy personal que se podría hacer para potenciar estas fotografías. Pero cada uno tiene su propio camino, cada uno tiene su propia búsqueda y cada uno tiene que ir descubriendo qué cosas funcionan mejor con el tipo de fotografía que hace cotidianamente, con el tipo de fotografía que hace de forma más o menos periódica. Si dejamos la fotografía de lado durante meses, por supuesto cuesta mucho más. Si estamos haciendo fotografía de forma constante, aunque sea una vez a la semana, con ojos bien abiertos, podemos lograr cosas muy interesantes, porque la fotografía es algo que se tiene que ir desarrollando. El ojo fotográfico se desarrolla mirando, descubriendo, encontrando, y esa es la clave. Bueno, felicitaciones, Susana. Hay cosas súper interesantes que se pueden potenciar mucho en tu material, y eso pasa por un mejor manejo del software para poder conseguir un poco más intensidad en el mensaje final. Revisando el trabajo de Juan Enrique, vamos a mirar de forma rápida la selección de fotografías que hemos recibido. Y aunque no están en un orden preestablecido, salvo lo que pudiéramos intuir de revisar el número de cada uno de los archivos, voy a considerar de que esta fotografía es la primera de las realizadas, porque fue el momento en el cual comenzamos como grupo a hacer fotografías. Considero que es muy interesante cómo se ha buscado el punto de vista más adecuado para lograr un efecto más tridimensional en la fotografía. Se siente como que el pavimento que está reflejando ese techo en el charco de agua se estuviera plegando. Esto es un logro bastante interesante, porque no siempre es sencillo de conseguir un efecto tridimensional, un efecto más allá de las dos dimensiones que ofrece la fotografía, que es algo por naturaleza plano, reproducido a partir de una realidad que estamos viendo en tres dimensiones. Recordemos que el lente solamente puede ver dos dimensiones y que proyecta esa imagen sobre el plano focal de la fotografía, sobre el plano que podría ser película en el caso de fotografía analógica tradicional, o un sensor, que también es algo plano en el caso de la fotografía digital. Entonces, lograr una apariencia que genere una experiencia de parte del observador más tridimensional es un logro bastante interesante. Me llama mucho la atención. También voy a hacer la salvedad antes de continuar de que esta lectura de imagen se hace desde mi exclusiva subjetividad.
aquellas cosas que me gustan, me llaman la atención, me provocan algo, es lo que yo estoy diciendo. Aquí la fotografía me llama poderosamente la atención por los brillos, estos brillos que se ven en la parte central de la fotografía y en este costado, el costado derecho de la fotografía, en una línea casi partiendo la fotografía en dos, alto y la parte superior y la parte inferior. Me llama mucho la atención que esté ocurriendo en este cuadrante, que podríamos decir, si estuviéramos dividiendo nuevamente esta fotografía en 9 partes, que sería la división de los elementos siguiendo los elementos o las sugerencias de composición de la proporción áurea. Lo considero súper llamativo. Me conduce mucho la mirada. Las líneas diagonales que están formadas por este techo reflejado sobre el charco de agua no me molestan, todo lo contrario. Considero que son un aporte a la fotografía, le agregan dinamismo y, como siempre, eso es algo que se agradece, por lo menos desde mi perspectiva muy personal. Es algo que siempre agradezco, el hecho de que la fotografía entregue algo que te conduzca la mirada. Siento que es algo sumamente positivo. Vamos a la fotografía siguiente. Nuevamente continúo encontrando cosas súper llamativas. Aquí no hay que comparar las fotografías de una persona con las realizadas por otra. Hay que comparar el trabajo de cada uno con el propio trabajo. Y aquí también es súper interesante. Hay un pequeño elemento que es este fragmento del no estacionar. Que estoy viendo ahí. Ese fragmento no estacionar termina a mí molestándome un poco, porque me distrae, me saca de la atención, que es ver el edificio reflejado en los cristales del otro edificio. Entonces, cuando aparecen estos elementos, lo que yo haría sería buscar otro encuadre, moverme ligeramente, muchas veces moviéndonos 1 metro hacia arriba, hacia abajo o hacia un costado o el otro, podemos tener una nueva fotografía. Ese es el gran ejercicio que hay que estar dispuesto a hacer siempre. A veces la fotografía se le quita un poco de espontaneidad cuando ocurre eso, pero si a costa de perder ese poquito de espontaneidad logramos una fotografía más potente, yo pienso que el ejercicio es algo que deberíamos tomar en cuenta. Pero nuevamente, como comento, esto es algo que depende exclusivamente de mi subjetividad. Pienso que a lo mejor haber inclinado un poco la cámara para haber sacado esto hubiera ayudado también al dinamismo de la fotografía. La tercera fotografía dentro de la secuencia, aparece algo que no todos vieron: el reflejo del sol en los vidrios, y eso genera unas difracciones muy bonitas. Aquí tenemos el caso de la difracción que me está llamando mucho la atención. Lo considero que es algo súper potente. Se me perdió un poco la fotografía esta, y lo considero muy potente. Existía la alternativa de esconderlo detrás de la torre y que apareciera ahí un efecto de estrella, pero este efecto de estrella que se da sobre el vidrio llama muchísimo la atención. Voy a ver si es que es posible ver los datos de toma de la fotografía, viendo la información general. Tengo el tipo de lente que se utilizó y veamos si es que tengo algo más. Tengo, por ejemplo, el número F, una abertura muy cerrada, F18. Es una abertura que ofrece cosas no exentas de riesgo.
por ejemplo la aparición de difracción, la aparición de una imagen suave, o que aparezcan errores entre comillas en los bordes de la imagen, que aparezcan bordes de tipo magenta o de tipo verdoso en los bordes de la imagen, es producto de usar aberturas muy cerradas, como el caso de una abertura 18. Sin embargo, el premio es conseguir que aparezcan estas estrellas, los puntos de luz que se conviertan en forma de estrella. Habría que probar. Generalmente estos puntos en forma de estrella aparecen en el número 11, que sería como el límite de la difracción, sin tener que arriesgar mucho. En todo lo demás lo veo súper bien. Voy a ampliar un poco la imagen para que podamos ver estos errores de difracción, que son los bordes que aparecen con color distinto. Visualización. A ver si logro ver al 100% tamaño real. No lo veo al tamaño real. Visualización tamaño real. Ese es tamaño real. Y en tamaño real aparece estos bordes medios verdosos, medios de color cian, a veces aparecen bordes magenta. Esos son producto de la difracción. Probando en F11 a lo mejor eso disminuye y se logra tanto efecto como con F18 de este punto de luz que se abre con haces, que lo considero súper interesante, súper intenso. Me llama poderosamente la atención. Una fotografía muy bien lograda y que considero que es un gran aporte a lo que estoy viendo. La fotografía siguiente, dentro de la misma secuencia, siguiendo el orden cronológico que debería ser. Voy a ver si esto lo puedo ver un poco más. Ahí sí. Y es súper interesante cómo se ve la escultura, su reflejo, las sombras que genera. Hay una sombra doble, la sombra del reflejo y la sombra del objeto. Súper interesante, muy intensa la fotografía. Siento que este sector que está en sombra, que es la sombra que proyecta la columna, no es un elemento que esté siendo un aporte para la fotografía. Tal vez la fotografía debería quedarse en esto. Tal vez se lograría tanto o más efecto haciendo eso. Pero eso tiene que ver con las decisiones personales, con las decisiones creativas que cada uno haga al momento de la toma. Una fotografía bastante interesante, pero que con este elemento me distrae un poco. Me provoca que se me desvíe la mirada tratando de descubrir qué es lo que podría estar aportando. Y finalmente, dentro de la limitación que te hace el paisaje muchas veces, el paisaje urbano, es un paisaje donde te prohíben, donde no te dejan, donde hay restricciones. Y mostrar esto, las restricciones, lo prohibido, lo que no se puede hacer, lo que no te dejan, prohibido ingresar, no subir, lo encuentro súper interesante también. Es una forma de hacerlo patente. ¿Qué es lo que me estoy perdiendo al no ingresar? ¿Qué es lo que me estoy perdiendo si no puedo subir? Y esa invitación, ver el camino que está haciendo, esa ascendente que gira, que se va curvando, lo encuentro también muy poderoso. Me llamó mucho la atención. Yo me centré más que nada en una fotografía parecida, pero donde prohibido ingresar y no subir se veía en relación al tema de las bicicletas. Entonces planteé algo parecido pero diferente.
como en algún momento lo dije durante el transcurso de este mini taller, Oscar Barnack es el inventor de la Leica, y esto nos dio un gran espacio a nivel cultural con su invención para poder movernos dentro de la ciudad en los lugares más limitados de espacio. Y fue otro alemán, Otto Steiner, después de la Segunda Guerra Mundial, que dijo: 1000 fotógrafos se enfrentan al mismo tema, y aparecen 1000 respuestas diferentes. Entonces, movilidad y encontrar lo diferente lo encuentro de gran importancia, un gran aporte, y eso es lo que tengo que comentar. Hay un trabajo bastante interesante, hay cosas que están resultando súper bien, como por ejemplo el cambiar la dimensionalidad, el que aparezcan cosas en otros lugares, el estar atento a las cosas que van apareciendo. Lo encuentro súper válido, y eso es lo que yo quisiera comentar sobre el trabajo de Juan Enrique. Felicitaciones y muchas gracias por haber compartido estas imágenes. Y es el momento de estar revisando el trabajo que nos envía Sandro. Sandro nos envía solamente 2 fotografías, ya que parte de su producción no la va a tener todavía disponible porque realizó parte de este trabajo con una cámara que utiliza rollo fotográfico. Por lo tanto, antes de un tiempo no va a tener los resultados ya revelados para poder evaluarlos. Entonces, ante la premura, entrega el material que logró registrar con su cámara digital. Y bueno, al margen de esto, es conveniente considerar que aunque se trabaje con una cámara digital o una cámara de rollo, la esencia misma sigue siendo en los dos casos la misma. Es la fotografía independiente del medio con que se hace fotografía, porque es escribir con luz, y eso es algo que no tenemos que perder de vista. Cuando se empieza a hacer ilustración con inteligencia artificial, ahí no estamos en presencia de fotografía, no estamos captando una imagen del mundo que nos rodea, sino que estamos creando, como una pintura, como un dibujo, como un trabajo de interpretación, pero no estamos registrando o interpretando desde nuestra subjetividad a partir de lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Bueno, volviendo al tema, no me estoy poniendo a divagar mucho. Tenemos estas 2 fotografías, las vemos rápidamente. Y esta es una fotografía que ofrecía un nivel de desafío bastante elevado. Trabajar en un ambiente donde hay poca luz significa llevar un poco a los límites lo que te puede ofrecer el equipo. Recuerdo que era una Fujifilm, la cámara digital. No recuerdo el lente, no recuerdo el modelo, y lamentablemente los datos EXIF no están disponibles porque cuando se envían por WhatsApp se pierden muchos de estos datos. Pero vemos que es un trabajo bastante desafiante. Está muy interesante lo que se obtiene en este pequeño punto de luz que está aquí. Vamos a ampliarlo. Ya, se pixela mucho, pero nos da una idea de lo que hay en esta fotografía, de lo que se puede disfrutar al mirar esta fotografía. Una fotografía, como decía, que tiene su nivel de complejidad bastante interesante por el hecho de estar trabajando con iluminación artificial
y con iluminación cruzada natural que viene desde afuera. Entonces el resultado es siempre un desafío bastante intenso. Desde un punto de vista compositivo se logra hablar bastante, dialogar bastante con las líneas que aparecen, y el hecho de que exista de alguna forma una interpretación a partir de lo que sería una gran coincidencia de que esta parte del decorado curva, que simula ser, me voy a imaginar, un árbol, también se puede interpretar como que fueran las patas de una mesa, y voy a imaginar eso y voy a utilizar la herramienta de voltear vertical y pasa a ser las patas de una mesa, y ahí tengo las sillas que ya están dispuestas de forma correcta. Una tontera que se me acaba de ocurrir nomás cuando estaba mirando la fotografía. Me llamó mucho la atención y consideré que podía ser también algo interesante de comentar. A veces la fotografía, cuando se mira, te ofrece sensaciones diferentes y van basadas más que nada en las experiencias del observador. El tema de la comunicación, cuando nosotros hacemos algo y generamos un mensaje, la idea es que el mensaje llegue sin alteraciones entre el emisor, en este caso el fotógrafo, y el observador, en este caso mi persona. Pero muchas veces en el camino aparecen distorsiones y elementos que terminan de alguna forma ensuciando o colocando ruido al mensaje. Sin embargo, está bastante interesante lo que se logró en cuanto a el desafío técnico. Al ser una fotografía de baja resolución enviada por WhatsApp, no logro tener todo el nivel de detalle que me imagino que puede tener esta fotografía. Vamos a la fotografía siguiente, y el contraste siento que está un poco elevado. Siento que es muy marcado el contraste, está demasiado elevado. Voy a ver aquí si puedo hacer algo con las diferentes herramientas. Si coloco niveles automáticos no he logrado mucho. Voy a ver si puedo cambiar el contraste, subirlo, bajarlo un poco, a ver si puedo recuperar algo de información, pero está un poco complicado al utilizar un archivo JPG donde tengo poco nivel de control. No puedo hacer mucho, pero me imagino de que esta fotografía, por una decisión creativa personal de Sandro, se lleva a que tenga un nivel de contraste un poco elevado, donde yo me siento que pierdo un poco de información y que me gustaría ver un poco más. Me llama mucho la atención cómo se logró algo tan interesante e intenso dentro de encontrar el momento preciso, el diálogo entre la chica que está atendiendo este pequeño puesto en una combi y la gente que conversa, que dialoga con ella. Hay un descubrimiento, un juego bastante interesante que se está logrando al momento de descubrir, de reconocer lo que está ocurriendo, y eso es algo súper interesante que de alguna forma funciona súper bien. Eso que está funcionando súper bien hace de que la fotografía tenga un nivel de intensidad bastante potente, bastante llamativo, que conduzca de alguna forma. Le puse a tamaño real, se me perdió un poco la definición. Me hubiera gustado, no sé, haber visto el archivo
a toda su resolución, a todo su tamaño, para haber exprimido un poco más todo lo que tiene para ofrecer. Sin embargo, lo que estoy viendo es igual lleno de gran potencia. Me alegro mucho de ver este material, me hubiera gustado ver mucho más, y lo que estoy viendo es para felicitar. Es un trabajo muy bueno. Me imagino cómo será el que quedó pendiente de poder disfrutar en este momento. Bueno, y eso sería un poco la lectura con respecto a Sandro. Darte gracias por haber compartido estas pocas fotografías, pero que están llenas de gran potencia.